Y hoy es la última iglesia de la cual vamos a hablar, y se llama la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea, como ya hemos estado hablando acerca de las otras iglesias, es una iglesia que está ahí en lo que le llama la palabra de Dios Asia Menor, que hoy en nuestros tiempos es Turquía. Aquí está el país de Turquía, tal y como está en el mapa ahorita, usted lo puede buscar. Y Turquía está luego cerquita de Rusia, por si acaso no sabía dónde está ubicada este país. Y ahí está el pueblo o la ciudad de Laodicea, en el punto rojo que usted ve ahí en su pantalla. Y es en el punto blanco que usted ve aquí en la pantalla. Aquí está Turquía también, está el agua, y a su izquierda está Grecia. Así que está por aquellos rumbos. Le estoy mostrando estos mapas para ubicarlos, si no nos ha acompañado en las clases anteriores. Así que esto es lo que es la ciudad de Laodicea. Y hay algunos detalles que quiero compartirle acerca de esta ciudad que son importantes. Quizá a veces nos decimos, pero ¿por qué Abner nos enseña tanta cosa que no viene ni en la Biblia? Porque sí es relevante. De hecho, vamos a agarrar alguna de esta información para poder explicar lo que Jesús estaba hablando, porque a veces no entendemos algunas de las palabras de Jesús, por qué le dijo a ciertas iglesias ciertas cosas y a otras iglesias no, se los decía de una manera diferente. Entonces tiene mucha relevancia con lo que es la naturaleza de la ciudad en sí, ¿no? De lo que se manejaba en esa ciudad. Tiene mucha relevancia con lo que Jesús le dijo a la iglesia de Laodicea. Entonces la ciudad de Laodicea fue fundada por Antíoco II y nombrada así en honor de su esposa. Fue establecida como una base militar para proteger la frontera norte del reino de Antíoco. Durante el Imperio Romano, Laodicea llegó a ser una de las ciudades más ricas. Estamos hablando ricas en dinero. Era una ciudad muy próspera financieramente hablando. Fue un gran centro comercial y administrativo. Se caracterizaba esta ciudad por los negocios bancarios y grandes transacciones de dinero, por el cual tenían mucho orgullo. La gente de aquí era mucha gente adinerada, incluyendo las gentes que eran cristianos e iban a la iglesia de Laodicea, incluyendo ellos, eran gente adinerada. Era una población donde había mucho dinero. Era una ciudad bendecida con la tierra fértil del valle del río Lico. Laodicea era poseedora de ricos pastos por la crianza de ovejas. Y porque tenían muchas ovejas, los ganaderos de Laodicea lograron conseguir la producción de una lana negra. Y estaba leyendo un poquito acerca de esto. Ellos hicieron cruces de ovejas, de ciertas ovejas, y producieron cierta oveja que producía una lana oscura y a veces hasta negra, y era muy codiciable en esos tiempos. Era muy única porque normalmente la lana es blanca. Entonces ellos lograron hacer cruces de ovejas aquí y acá y formaron, o mejor dicho, pudieron producir lana negra, suave y brillante, cuya comercialización estaba en gran demanda porque era algo único, creando ropa fina y también alfombras, famosas alfombras. Así que eran muy prósperos, mucha gente de mucho negocio. Les gustaba probar ciertas cosas y aparentemente les funcionaba. Laodicea era famosa por una escuela de medicina y se especializaba para los ojos, como para producir oculistas. Entonces, ellos eran muy dados a la ciencia médica y tenían ciertas especialidades que tenían que ver con los ojos. Fue golpeada por constantes terremotos en los años 60 y 61 después de Cristo, pero no aceptó ninguna ayuda de otros países monetaria por el orgullo de que ellos eran ricos. Así que no se dejó ayudar. Dijeron, no, nosotros podemos sostenernos nosotros mismos, tenemos el dinero suficiente, tenemos los recursos, y así fue.
por los recursos que ellos tenían y eran tan adinerados en esta comunidad, pudieron recuperarse sin la ayuda de ningún otro país. Ahora, hablando de la iglesia en la Odisea, primero hablamos un poquito acerca del pueblo o de la ciudad de la Odisea. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la iglesia de la Odisea. Fue probablemente establecida por algún discípulo de Pablo. Algunos teólogos piensan que fue Epafras, cuando el apóstol ministraba en Éfeso. Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo iba seguido para Asia Menor y visitó Éfeso y estuvo hasta 2 años ahí en Éfeso, ministrando a diferentes personas, discipulando, y me imagino que puesto que él era un apóstol muy poderoso, tenía gente que lo seguía y tenía también gente que podía enviar. Así que se especula que no necesariamente fue él mismo el que fundó esta iglesia, pero fue una de las personas que lo seguían a él. La Biblia no registra que la iglesia sufriera persecución o que tuviera oposiciones mayores. La palabra no registra absolutamente nada, como otras iglesias de las cuales ya hemos hablado, que había mucha gente que andaba escondida, había otros que se escondían de los judíos, había otros que se escondían de la gente mala de ciertas ciudades, pero en esta ocasión, en la ciudad de la Odisea o la iglesia de la Odisea no estaba padeciendo ningún tipo de persecución. Me imagino que porque todo el mundo tenía dinero y estaban en un mismo nivel social, entonces todo el mundo encajaba muy bien, me imagino. Tampoco se menciona que fuera un grupo muy fuerte, hablando en cuestiones cristianas o en cuestiones bíblicos, solo la tibieza y la indiferencia espiritual que Jesucristo les señala. Y más aquí vamos a continuación a leer acerca de el mensaje que Jesucristo les dio a esta iglesia de la Odisea. Y está en Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 en adelante. Y dice la palabra de Dios así: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno y lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergüenza o tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Y estas son palabras de Jesús, directas, que usted ya sabe que Jesucristo se las dio a Juan y le dijo: escribe esto a las iglesias, y Juan se vio en la tarea de escribir lo que Jesucristo mismo directamente le dictó a Juan para que le mandara estos mensajes, como dice su palabra, al ángel de la iglesia. Ya estudiamos un poquito acerca de qué se trata este ángel de la iglesia, y en griego ángel quiere decir mensajero. Entonces no necesariamente está hablando de un ángel que está allá a un lado de Dios, directamente de Dios, y que Dios los manda. Y usted ha visto historias en la palabra de Dios donde hay ángeles que se aparecen en ropas blancas y traen un mensaje específico de parte de Dios. Pero los teólogos han determinado que aquí está hablando de un pastor, de la persona que es el mensajero, el que prepara los mensajes para estas iglesias, y se paraba al frente de la congregación para transmitir el mensaje de Dios,
la palabra de Dios para la congregación. Así que estamos hablando prácticamente de un pastor. Y el último versículo que vamos a leer dice Jesucristo: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, como había comentado al principio, la Odisea gozaba de mucho dinero, gozaba de mucha prosperidad financiera. Era una ciudad muy próspera, y cuando fue golpeada por terremotos, ya les expliqué, se dieron el lujo de rechazar la ayuda externa, la ayuda de otros países, porque ellos gozaban de mucho orgullo en decir: yo no necesito tu ayuda financiera, yo tengo el suficiente dinero para yo cuidarme yo solo, yo no necesito la ayuda de nadie. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso de gente que tiene ese tipo de orgullo, ¿no? Por tener poder, por tener dinero, que ellos, ese tipo de personas o esa clase de personas normalmente son muy duras, muy ásperas. A veces tienen cierto sentido de invincibilidad, o sea, se creen invencibles. A veces ese tipo de personas se creen que todo lo pueden comprar con su dinero. A veces ese tipo de personas piensan que pueden ellos violar la ley cuando gusten, porque tienen el suficiente dinero para poder pagar y salir de la cárcel en una hora, por decir. Entonces, hay ciertas actitudes que la gente que es adinerada, especialmente si no conoce absolutamente nada de Dios o no quiere conocer absolutamente nada de Dios, ese tipo de gente toma ese tipo de actitudes. Hay un orgullo que atrae otros espíritus a su vida y que los hace muy ásperos y los hace muy duros y los hace muy egoístas, por decir. Ahora vamos a irnos versículo por versículo y vamos a ver ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, la primera parte. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, esto dice el amén. Ahora ya les expliqué acerca de lo que quiere decir el ángel de la iglesia. Estamos hablando del mensajero, aquella persona que estaba encargada, ya fuese un anciano, ya fuese un evangelista, fuese un pastor, fuese un apóstol, fuese un maestro, cualquier persona que Dios haya designado que fuese el mensajero de esa congregación. Esta era una carta para que esta persona se encargara de compartir este mensaje. Ahora, esto dice el amén. Vamos a aprender un poquito acerca de la palabra amén en este día, porque sí, en cierta manera conocemos ciertos detalles acerca de la palabra amén, pero normalmente la usamos en dos connotaciones. Normalmente se nos ha enseñado que es algo que se tiene que decir al final de una oración cuando estamos orando, o a veces para reafirmar algo que un predicador o un hermano dijo algo y dice la persona: amén, así es. En realidad la palabra que deberíamos estar usando es amén, así sea, pero se ha logrado aceptar estas dos connotaciones de la palabra amén en el cristianismo. Una para terminar una oración que dice así sea. En otras palabras, que así sea lo que yo acabo de pedirle a Dios, que así sea lo que yo acabo de declarar, que así sea lo que yo acabo de decirle a Dios, que así sea. O muchas palabras, o muchas personas, mejor dicho, como les digo, la usan para reafirmar una declaración. Dicen: amén, así es, estás correcto en lo que dijiste. Entonces, nosotros estamos impuestos a ver esa connotación, que es la que está a continuación en su pantalla. Ahora, si nos vamos a la palabra en sí, como está en hebreo, y de hecho es exactamente la misma definición en griego, nosotros podemos aprender que en la palabra amén en hebreo quiere decir en verdad o quiere decir ciertamente. Esas son las definiciones de la palabra amén en hebreo. Y también se usa igualmente en griego. Pero depende de cómo usted use, y aquí está a continuación lo que yo le quiero decir. Esta palabra amén se utilizaba en respuesta a una bendición. Se decía hasta el final. Cuando ya se decía la bendición,
o se declaraba la bendición, se decía amén para reafirmar lo que uno dijo. Y como una forma de expresar afirmación ante una declaración, y esto se ponía al frente de la oración o al frente de la declaración. Jesucristo utilizaba mucho esto, pero Él lo usaba más al principio de lo que Él decía. Él lo decía antes, y ahí hay muchos versículos, hay muy poquitos que puse yo aquí en pantalla, que se los dejo de tarea, pero voy a ver uno en particular y vamos a irnos a Juan capítulo 14, versículo 12. Dice, ciertamente, amén. ¿Qué quiere decir? Cuidado, esto trae autoridad y esto es importante que usted lo escuche. Esto es una verdad que yo estoy diciéndole. Ciertamente, hay unas versiones que dicen, de cierto os digo, que es igual que ciertamente. Hay otras versiones que dicen, en verdad os digo, o en verdad les digo. Es exactamente lo mismo. Jesucristo dijo, ciertamente, amén. Les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago, también él las hará y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Ahora, el mensaje aquí era más para mostrarle la palabra ciertamente, para mostrarle que Jesús, y si usted lee el Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted se va a dar cuenta que Jesucristo, mucho de lo que Él decía, empezaba con amén, afirmando lo que Él estaba tratando de decir. Entonces, esto es algo que es bueno aprender. En la tradición judía, yo descubrí, dicen que amén es un acróstico que quiere decir Dios, Rey en el que se puede confiar. Los judíos que son bien judíos tradicionalistas dicen que amén, cuando en la palabra hebrea original y las letras, es un acróstico para esta frase: Dios, Rey en el que se puede confiar. Entonces, ¿qué decía la palabra? ¿Qué nos decía Jesús al principio? ¿Qué dice? Esto dice el amén. Y si lo ponemos en lo que tradicionalmente dicen los judíos, ¿qué estaba diciendo Jesús? Esto dice Dios, Rey en el que se puede confiar. Esto digo yo. Entonces, esta es la explicación de ese versículo, la primera parte. La segunda parte, la palabra de Dios que Jesucristo dice, el testigo fiel y veraz. En la Biblia, un verdadero testigo es una persona que presenció a los eventos de los cuales va a declarar. Era muy delicado el asunto de los testigos en la antigüedad, especialmente entre los hebreos y entre los judíos. Era algo sumamente importante. La persona tenía que ser una persona que tenía que hacer hasta un pacto. De hecho, todavía lo hacen en las cortes. Y lo hacen sobre la mano, poniendo la mano sobre una Biblia. Entonces, el atestiguar, el ser testigo de algo que sucedió, es algo que es, ¿cómo se puede decir? Es algo que es castigable si acaso te encuentran echando mentiras. De hecho, un testigo echando mentiras puede él mismo ir a la cárcel juntamente con el que está tratando de ser testigo. En Proverbios capítulo 14, versículo 5 dice, el testigo verdadero jamás engaña. En nuestros tiempos jamás debería de engañar. El testigo falso propaga mentiras. Entonces Jesucristo aquí simplemente está reafirmando y diciendo, yo soy el que veo todo. Yo he sido testigo absolutamente de todo lo que ustedes hacen. Todo. No hay nada, dice la palabra de Dios, que podamos nosotros ocultar ante Dios. Dice su palabra que todo, absolutamente todo, saldrá a la luz cuando estemos ante su presencia.
Lo que nosotros nos vale como cristianos es que cuando nosotros tenemos la esperanza y tenemos la seguridad de que nuestros pecados todos fueron perdonados cuando vinimos a los pies de Jesús. Y por si acaso el acusador está ahí al frente tratando de recordarnos aquellas cosas del pasado que no fueron muy agradables ante Dios, y el acusador puede venir a hacer eso y decir, no, pero es que tú fuiste así y tú hiciste esto y tú hiciste el otro. Jesucristo, como dice su palabra, el abogado va a venir a decir, pero hey, yo ya le perdoné todo su pasado. Aquí lo que cuenta es ahorita, lo presente. Así que tengamos la confianza de que si viene el testigo infiel, el testigo mentiroso a acusarnos de aquellas cosas para hacernos sentir mal, para hacernos dudar de nuestra salvación, usted repréndalo. Usted asegúrese y tenga por cierto que ciertamente dice la palabra, que nosotros somos salvos y somos redimidos con la sangre de Jesucristo. La tercera parte de este versículo dice, el soberano de la creación de Dios. Ahora, soberano es algo muy sencillo, una definición muy sencilla. Soberano quiere decir que es el comienzo y también quiere decir que es origen. Entonces Jesucristo está diciendo, en este contexto, dice soberano, que quiere decir comienzo y origen, y dice el versículo, vamos para atrás, el soberano de la creación de Dios. O sea, el comienzo o el principio de la creación de Dios. Yo le quiero recordar a usted que dice la palabra de Dios, aunque no lo tengo apuntado aquí, que dice que todas las cosas fueron creadas para Él, por Él y a través de Él. Él es el comienzo de toda la creación. Él es el origen de toda la creación. Jesucristo, nuestro Salvador. Muy bien, Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. Dice, conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Ahora, normalmente nosotros, como cristianos, hemos escuchado quizá esto toda nuestra vida, ¿no? Nos han relacionado este versículo con nuestro estado espiritual, nuestra relación con Jesucristo. Usted ha escuchado toda su vida, no, es que si tú eres frío, quiere decir que andas bien alejado y apartado completamente de Dios, y así prefiere Dios que estés y que no estés en medio, mejor quédate ahí o vente todo para acá, pero no te quedes en medio. Eso lo hemos escuchado toda la vida. Entonces, yo quería explicarles un poquito acerca de esta ciudad, porque tiene mucha relación también con la iglesia y con lo que Jesucristo le dijo a la iglesia, que es muy parecido en las cosas naturales que le sucedía a la iglesia. Por eso Jesucristo, cada vez que le decía a cierta iglesia cosas diferentes, tenía que ver con el estado también del pueblo. Entonces, obviamente, el estado del pueblo, de la comunidad donde se manejaba este asunto, la iglesia era más o menos igual. Y ahorita le voy a explicar de lo que estoy hablando. Ahora, en la explicación, si usted lee estos versículos detalle por detalle, estamos leyendo Apocalipsis 3, 15 y 16, donde Jesucristo, y déjeme decirle, dicho sea de paso, cuando estas cosas o estos pasajes se escribieron originalmente, no había números. Quiero que entienda eso. Es una sola carta. Como cuando alguien le escribe, ¿no? Cuando aquellos que antes escribíamos ya no había texto, ¿verdad? O como un texto. Cuando usted manda un texto no los anumera a su teléfono. Está seguido, especialmente si usted escribe un libro, ¿no? Está impuesto a escribir mucho. A través del texto, usted se acuerda cuando escribía cartas, usted no numeraba los párrafos. No, las anumeraciones de la Biblia simplemente son para nuestro beneficio, para que nosotros podamos buscarlas en la palabra de Dios y no batallemos. Pero cuando estas cartas se escribieron, no tenían números. Era un solo mensaje.
Entonces, el solo mensaje es así: conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno y lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, aquí está la respuesta de lo que acaba de decir Jesús: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Si leemos el mensaje seguido tal y como lo acabamos de leer, nos estamos dando cuenta que Jesucristo le está reclamando a esta gente que no son ni fríos ni calientes, que están en medio, porque dicen: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Jesucristo aquí les está reclamando a esta gente de la Odisea, que son gente que son autosuficiente, que se creen que porque tienen todo el dinero del mundo, que ellos no necesitan de Dios, que porque se creen que ellos tienen el poder y la autoridad porque les ha dado el dinero, que no necesitan de Dios tal y como ellos deberían de hacerlo según la palabra de Dios. Son gente que están yendo a la iglesia. Acuérdense que este mensaje son de gente cristiana que se sentaba en las sillas o en las bancas tal y como usted y como yo. Estamos hablando de gente que va a la iglesia. No está hablando con la gente de la ciudad, está hablando con gente de la iglesia. Y le está diciendo a esta gente de la iglesia que está sentada ahí: yo tengo algo en contra tuya, eres tibio. Y aquí Jesucristo está comparando la tibieza de ellos con la autosuficiencia que ellos tienen, el sentirse que ellos no necesitan realmente a Dios, como otros pobres, como otros que todo lo que les queda es Dios, y están en oración, están en ayunos, están leyendo la palabra, están alabándole, están adorándole, se están sometiendo a todo tipo de cosas espirituales. Pero ellos, porque tienen suficiente dinero y porque tienen cierta autoridad, cierto orgullo, ellos piensan: bueno, pues yo no necesito a Dios como ellos lo necesitan porque yo tengo todo. Pero Jesucristo les está reclamando: dices, soy rico. Pero Jesucristo les dice tres verdades muy importantes. Le dices: eres infeliz. Por diciéndoles Jesucristo: el dinero no te hace feliz. Y les dice: y miserable. Crees que lo tienes todo, pero estás en la miseria. Y está hablando espiritualmente hablando. Y le dice: eres pobre. Le está diciendo: eres pobre a un rico. Y le dice: eres ciego. Acuérdense, tenían una escuela de oculistas en esa ciudad. Y estás desnudo. Acuérdense que ellos hacían mucha ropa fina. Jesucristo les está volteando las tarjetas y diciéndoles: tú piensas que tienes todo esto, pero yo te digo que no. Y mira lo que dice el Levítico, capítulo 18. No se contaminen con estas prácticas, porque así se contaminaron las naciones que por amor a ustedes estoy por arrojar. Y aún la tierra misma se contaminó. Por eso la castigué por su perversidad, y ella vomitó a sus habitantes. Ustedes obedezcan mis estatutos y preceptos. Ni los nativos ni los extranjeros que vivían entre ustedes deben practicar ninguna de estas abominaciones. Ahora, ¿de qué está hablando Dios acerca de abominaciones? De adorar a otros ídolos que no fueran Él. De sacrificar a sus propios hijos. Pues las practicaron los que vivían en esta tierra antes que ustedes, y la tierra se contaminó. Si ustedes contaminan la tierra, ella los vomitará como vómito a las naciones que la habitaron antes que ustedes.
Ahora, ¿por qué comento yo esto? Porque ahí mismo en el pasaje, por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Eso es lo que quería que ustedes vieran. Ahora, Jesucristo está muy en serio, repitiendo lo mismo que su padre mencionó a la gente antigua, y repitiéndole acerca de esto tal vómito. De hecho, la palabra de Dios, hay cantidad de versículos donde habla acerca del vómito. Pero nosotros podemos entender que el vómito es un tipo de rechazo, si lo vemos de un sentido figurado, porque aquí estamos viendo de un sentido figurado, que dice que la tierra donde ellos habitan, que fue contaminada, dice, ustedes van a seguir sus mismas contaminaciones y van a ser vomitados, van a ser corridos. ¿Qué sucede cuando alguien vomita? Rechazas algo completamente que es extraño a tu cuerpo o que le está haciendo daño a tu estómago. Por eso uno vomita, físicamente uno vomita, porque nuestro organismo está detectando que algo está mal con lo que nos estamos comiendo. Nosotros vomitamos porque a lo mejor la comida está echada a perder y el organismo mismo nuestro, que lo hizo tan inteligente nuestro Dios, está rechazando algo que no debe de estar ahí. Y por eso nosotros vomitamos. Entonces Jesucristo le está diciendo a esta iglesia, si no cambias, te voy a vomitar. Si no cambias, te voy a completamente a rechazar, me das asco. No me gusta que seas autosuficiente. No me gusta que tú tengas el orgullo de saber que eres rico y no dependas de mí. Al contrario, Jesucristo le dijo, eres un ciego, eres un pobre, eres un mal vestido. Entonces Jesucristo les está diciendo, a mí no me importan las cosas materiales que yo te dejé que tuvieras. Sí, aquí estamos hablando de algo muy importante. Porque hay hasta cristianos que piensan que están bien con Dios, nada más porque son prósperos. Eso viene parte de la enseñanza del evangelio de la prosperidad. Porque nada más porque tienen dinero y porque tienen buenos carros y tienen buenas casas, se piensan que están bien con Dios. Aquí claramente Jesucristo está diciendo, tú vienes a la iglesia, eres rico, sí, tienes todo, sí, pero estás mal conmigo. Eres un pobre, estás en la miseria, no te vistes bien espiritualmente. Entonces Jesucristo aquí está reafirmando que el evangelio de la prosperidad es una basura, es una mentira que se le está engañando a la gente con. Jesucristo no le importa cuánto dinero tú tengas. Jesucristo no le importa cuánto tú pienses que seas o eres por el dinero. Ahora, no me malentienda. Las bendiciones son buenas. Las bendiciones son buenas. Pero tenemos que reconocer quién nos las envió, quién está dejando que lleguen a nuestras manos. Aquí claramente podemos ver que esta iglesia tenía manos llenas en dinero, pero estaban alejados, autosuficientes, completamente alejados de Jesucristo. Y aún así, Jesucristo en su gran misericordia no les quitó el dinero. Jesucristo no le está diciendo, te lo voy a quitar. No, Él está diciendo, te voy a vomitar. A ti, no a tu dinero. Entonces tenemos que aclarar las cosas y tenemos que ver las cosas tal y como son en la palabra de Dios. Amén. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, la primera parte. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico. Pero ellos ya eran ricos, pero Dios no está hablando, Jesucristo no está hablando de las riquezas materiales, está hablando de las riquezas espirituales. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7 dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, se funde.
Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Aquí el apóstol está diciendo que van a venir pruebas que van a probar tu fe. Van a venir situaciones que van a determinar de qué está hecha tu fe. No, es que ya Dios no me ama porque todo me está saliendo mal. No te des por vencido. Quizá Dios te está poniendo a prueba a ver de qué estás hecho. Acuérdate que el oro, cuando siempre que tú pienses en el oro, cuando en muchas de las connotaciones que da la palabra de Dios, especialmente cuando dice o habla acerca del oro refinado. ¿Qué sucede cuando tú refinas el oro? ¿Qué sucede cuando tú lo fundes y lo pones en otro contenedor más limpio? Las impurezas del oro se queman. Entonces, la palabra de Dios compara el oro refinado con nuestras vidas. Que a veces nosotros también tenemos que ser acrisolados, tenemos que ser fundidos en el fuego para que las impurezas que nosotros cargamos se quemen y se quiten y podamos salir de esa prueba. Porque ¿sabías tú que al ponerte en el fuego es una prueba? Ese es otro símbolo de pasar por el fuego. Otro símbolo de pasar por el fuego es que vas a ser probado. Pero si aguantas la prueba, durante el proceso de la prueba, aquellas impurezas se deben de salir, se deben de quemar y debes de salir refinado. Debes de salir con la fe más fuerte, tal y como dice aquí 1 de Pedro 1:7. Y luego le daremos gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ahora, Apocalipsis capítulo 18, segunda parte, dice: ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergüenza o vergonzosa desnudez. Nosotros sabemos que la comparación que la palabra de Dios dice casi siempre, casi en todos los versículos donde habla de ropas blancas, las ropas blancas tienen que ver que nosotros estemos purificados, estemos limpios, estemos sin pecado. Ahí en Isaías capítulo 1, versículo 18 dice: vengan, pongámonos las cosas en claro, dice el Señor, son sus pecados como escarlata, quedarán como lana. Ahora, cuando vemos en la palabra de Dios la lana, siempre deducimos, porque la Biblia misma lo dice, que era lana blanca, no es como los de la Odisea, que ellos formaron una lana negra, ese es otro rollo. Aquí estamos hablando acerca de la lana. Cuando la Biblia habla acerca de lana, en el resto de la palabra de Dios se entiende, se sabe que está hablando de que tenemos que ser limpiados como la lana. En otras ocasiones dice la palabra de Dios, más blancos que la nieve. La Biblia dice que debemos de ser una iglesia sin mancha y sin arruga. Nuestras vestiduras blancas, si se manchan, tenemos que ponerlas a lavar. Es exactamente lo que nosotros hacemos en lo natural. Algo se mancha de nuestra ropa, ¿qué es lo que hacemos? ¿La vamos a dejar así? No, la vamos a poner a lavar. Entonces Jesucristo demanda y espera que cada vez que nosotros manchemos nuestra ropa, nosotros también la lavemos espiritualmente hablando. ¿Cómo la vamos a lavar? Número uno, hay que pedir perdón. Número uno, hay que confesar nuestro pecado. Número dos, hay que alejarnos de nuestro pecado. Número tres, hay que pedir perdón. Y cuarto, recibimos el perdón. Y ese es el primer paso para que nosotros empecemos a lavar nuestras ropas. Conforme vayamos practicando la palabra de Dios y alejándonos del pecado, seguiremos lavando nuestras ropas espirituales. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, la tercera parte dice: y colirio para que te pongas en los ojos y recobres la vista. ¿Qué es colirio? Son gotas que a veces que se usaban en los tiempos antiguos, de hecho hasta la fecha, donde traen cierto medicamento o traen ciertas propiedades antibacteriales, antivirus, lo que tú quieras, para que si traes alguna infección en tus ojos, el colirio sanaba ese tipo de irritaciones en tus ojos. Jesucristo menciona el colirio, es algo, me imagino que ha sido común
siglos y siglos y siglos. Y qué curioso, ¿no? Que Jesucristo les menciona, hey, aunque tengas una escuela de oculistas, aunque tengas médicos que te van a sanar los ojos naturales, tus ojos espirituales están cerrados, están ciegos, necesitas mi colirio. Entonces todo lo que tenía que ver con la ciudad, Jesucristo aquí se los reclama en una forma espiritual. Dice en Hechos capítulo 26, 17 y 18, te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles, te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí recibirán el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Aquí es Jesucristo hablando, está diciendo, hay gente que aunque tenga los ojos bien abiertos, bien pelados físicamente, están completamente ciegos espiritualmente. Y necesitamos, aquí le está diciendo a ellos, le está diciendo a Pablo, de hecho, esto es cuando Pablo fue convertido de Saulo a Pablo, cuando cayó y presenció a Jesucristo y no sabía quién era y al fin lo reconoció. Jesucristo directamente le está diciendo a Pablo, ve y ábrele los ojos a la gente, están ciegos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19 dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Esta es una palabra muy antigua. Está en varias ocasiones en el Antiguo Testamento también. Y aquí aparentemente Jesucristo está con el mismo mensaje, ahora ya en el Nuevo Testamento, ahora ya que está en gloria. Y nos dice a la iglesia moderna o a la iglesia contemporánea o a la iglesia de nuestros tiempos, cualquier frase que usted quiera llamarle. Dice, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Se ha dicho mucho de esto y a veces los niños no lo pueden entender. Pero ¿por qué me castigaste? ¿Por qué me diste con la varita? Y me quitaste esto y nosotros les decimos porque te amo. Pero ¿cómo? Ellos no pueden relacionar el amor con el castigo. Pero aquí está el sabio de todos los sabios, confirmando lo que Dios quiere que nosotros entendamos. La corrección de su palabra, la corrección de los hombres de Dios sobre el pueblo, es para el propio bien de la persona que está recibiendo la corrección. Es para el propio bien y disciplina de la persona. Quizá en ese momento, como dice la palabra, ¿va a ser doloroso? Sí. Hay otro versículo que dice, a nadie le gusta ser corregido. Estoy parafraseando. A nadie le gusta. Mucho menos si viene de una persona que es más joven que nosotros. Ay, ¿y tú qué me vas a corregir, muchacho? Pero cuando viene una corrección de parte de Dios, no importa qué edad, cómo se vea, cómo se vista, cuánto dinero tenga o no tenga la persona, cuando un mensaje viene de parte de Dios, hay que ponerle atención. Aún venga así en el día, aún venga así en la madrugada. A mí me ha tocado recibir mensajes de hombres de Dios en las madrugadas. Literalmente, me mandan un texto mientras ando ahí como a la 1 o 2 de la mañana todavía y me dicen, oye, quiero hablar contigo, ¿estás despierto? ¡Wow! Bueno, pues hay que contestarle al hombre de Dios. Y el mensaje viene. Uno ha aprendido a discernir cuando es de parte de Dios, cuando es de parte de la persona, cuando es de un charlatán. Dios nos ha dado esa habilidad. Y cuando es de parte de Dios, no importa a qué horas llegue el mensaje, hay que escucharlo. A Dios no tiene tiempos. Él nunca duerme. Entonces hay que recibir el mensaje de Dios y recibirlo con mucho gusto, aunque a veces duela. Hay que hacer cambios, porque es para nuestro propio bien. Porque el Señor disciplina a los que aman, como corrige un padre a su hijo querido.
Y Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, y cenaré con él y él conmigo. Hay una antigua pintura que se hizo a base de este versículo. No sé si usted lo recuerda. Es muy conocido esta pintura, está colgado en muchas casas, es antiguísimo. Pero al que pintó esta pintura original, cuando ya la soltó y todo el mundo se alegró porque pintó a Jesucristo y tocando una puerta, los periodistas le reclamaron y se dieron cuenta: óigame, pero usted, siendo un pintor de mucho prestigio, una persona muy educada, una persona que tiene mucha experiencia, ¿cómo se le pudo olvidar la chapa de la puerta? Y le reclamaron en público, y él estaba calladito esperando a responderles. Y él les dijo: no se me olvidó la chapa de la puerta. Dijo: porque Jesucristo para mí es un caballero que nunca va a entrar por su propia fuerza. Dijo: tú tienes que abrir la puerta de tu corazón por dentro. Él nunca va a forzarse en tu corazón. Pero por lo tanto, como yo entendí el versículo, como yo entendí cómo Él es, así yo hice esta pintura. No me equivoqué. Jesucristo es un caballero. Jesucristo nunca va a forzarse en usted. De hecho, la palabra de Dios dice que Jesucristo siempre está esperando y siempre está a la puerta tocando. Si tú no has recibido a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador, yo te invito a que lo hagas hoy. Al terminar aquí la predicación, vamos a tener el tiempo para hacerlo. Si tú no sabes acerca de qué se trata eso, ven aquí al frente y yo te lo puedo explicar. Pero todo lo que quiere Jesucristo es entrar en tu corazón y tú no te preocupes por los cambios. Jesucristo es un caballero, pero Él empieza a hacer cambios cuando Él entra, no cuando Él está fuera de la puerta. Entonces yo te invito al final de la reunión que vengas aquí al frente si tú no has confesado a Jesucristo como tu Salvador. Apocalipsis 3:21 dice: al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Esto nos habla de que hay una esperanza, hay un cielo en el cual existe, aunque muchos, hasta aún cristianos, no crean en este tipo de cosas. El pueblo de Dios está dividido en todo. Una vez aquí hablé de estadísticas, de cómo está dividido el pueblo de Dios. Aún en creer en el propio Espíritu Santo, muchos cristianos no lo creen. Aún en creer en milagros sobrenaturales, hay muchos cristianos que no lo creen. Y también hay otros tantos cristianos que no creen que exista un cielo, que exista un lugar de consuelo, que exista un lugar, como dice su palabra, donde no va a haber más dolor ni más llanto. Es un paraíso completo, una perfecta paz. De hecho, los que han estudiado, aquellos que han muerto y se han ido por ese túnel negro y aparecen en una luz brillante, en un lugar donde sienten perfecta paz. Todos los que han regresado dicen: yo no me quería venir, yo no me quería venir, pero allá me dijeron: tienes que regresar porque todavía no es tu tiempo. Y todo el mundo se ha puesto a estudiar este tipo de cosas, y todas las personas que han padecido eso alrededor del mundo, no importando qué país estén, qué nacionalidad estén, exactamente lo mismo han visto. Obviamente también, como hay para arriba, hay para abajo. Hay muchos que han regresado pero fueron al otro lado, completamente asustados y anunciando de que ¡hey! Créanle a la palabra de Dios, porque sí existe esto. Ahora yo estoy acá con Dios. Yo conozco a dos personas que fueron del otro lado y regresaron, completamente asustados. Y los dos no se conocen, y los dos le dijeron exactamente lo mismo que dijeron. Y dije: wow.
Entonces, como dicen, el más allá sí existe. Así que hay una corona que nos espera, hay un galardón que nos espera. Ahí, como dijo Jesucristo, voy pues a ir a prepararles un lugar. Jesucristo tiene una casa para ti, ahí preparada. O si te gusta un apartment, pues un apartment. Pero ahí lo tiene. Y sabes qué, no vas a pagar mortgage. Va a ser gratis. Pero Él ya la preparó para ti. En el momento que tú lo recibiste en tu corazón, la hizo. Ahí está. Lista. Y ya por último, el mensaje es para ti y para mí, es para todas las iglesias. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiero que inclines tu rostro. Vamos a orar para terminar. Como les había dicho, aquellas personas que quisieran confesar a Jesucristo como su Salvador para vida eterna, para salvación, ven aquí conmigo. Al terminar esta oración, Padre, te doy la honra, te doy la gloria. Y te damos gracias por tu palabra, que siempre es fiel. Siempre es fiel a la verdad. No se contradice. Padre, te damos la honra y la gloria en esta tarde, porque sabemos, Señor, que tú nos amas con un profundo amor, y que tú dices en tu palabra que no quieres que nadie se pierda, sino que todo hombre, toda mujer, todo joven, toda persona lleguen al arrepentimiento y sean salvos. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias por esta oportunidad, Señor, de convivir con mis hermanos esta palabra. Y gracias, Señor, por la sabiduría que tú derramas sobre cada uno de nosotros a través de tu palabra. Señor, la recibimos con mucho gozo en nuestro corazón, porque queremos aprender de ti. Queremos ser mejores. Bendice, Señor, a cada familia que está aquí presente. Bendice a sus seres queridos. Bendice a todas las familias que en este día no pudieron acompañarnos. Señor, de igual manera, bendícelos, protégelos y bendice a sus seres queridos. Señor, te alabamos y te honramos. Recibe, Señor, nuestra humilde oración, nuestra humilde adoración. Te exaltamos, oh Dios, porque eres grande, porque eres poderoso, porque eres fuerte, porque no hay nadie como tú. Tú eres único, tú eres incontenible, tú eres amor, tú eres gozo, tú eres paz, tú eres perdón, tú eres salvación. Y tú recibes la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Y nos unimos a los ángeles que te adoran por toda la eternidad y te dicen: santo, 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 santo. Tú eres digno. Te exaltamos, oh Dios, porque eres tan bueno, porque eres tan misericordioso. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.